Yo no sé, pero yo a la iglesia que he ido, el pastor Alexander me dijo, cuando tú ves a esa gente son de fuego y le gustan la palabra. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios? Pues tú peleas que estás hablando, dile, no me distraiga, que hoy me como yo el pastel completo si tú no lo quieres. A su nombre, ¿cuánto le da un aplauso al Rey de Gloria? Poderoso es el Eterno. Aleluya. ¿Cuánto lo tiene el libro de Lucas? Lucas capítulo 5, versículo 5. Poderoso es el Eterno. La palabra del Eterno es bendita. Escuchen bien y pongan mucha atención. Este es el mensaje que Dios puso en mí, que estuvo en mi espíritu. Créanme que no soy una de las personas que me gusta dirigirme por el Espíritu Santo. Amén. Y mientras en la madrugada, créanme que le pedía dirección al Señor, que te estoy peleando porque tengo 3 mensajes. Yo quería predicar bajo el tema hoy, el llamado de Dios, pero Dios me lo cambió a, créame, como usted no se imagina, y quiero dejarme dirigir por el Espíritu de Dios. Quizá en otro momento, cuando venga, le predico ese mensaje, pero le voy a predicar este, que es el Espíritu Santo, creo, y será de gran bendición para su vida y para esta casa. Amén. Quiero ministrar bajo el tema en esta poderosa mañana, un avivamiento por su palabra. Diga conmigo, un avivamiento por su palabra. Vamos, ¿cuántos están aquí? Un avivamiento por su palabra. Y dice así la palabra del Señor. Respondiendo Simón, diga conmigo, respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche, diga conmigo, toda la noche, dígalo más fuerte, toda la noche hemos estado trabajando. Diga conmigo, trabajando. ¿Hay alguien aquí que ha trabajado para Dios? Diga conmigo, trabajando. Bendigo al pastor, que parece como que el único que está trabajando aquí. Si usted no recibe la palabra, yo le voy a predicar que la reciba, amado. Si usted no la recibe, la recibió otra, ese que yo le voy a predicar. Amén. Diga conmigo, toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, diga conmigo, más en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, echaré la red. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana, y puede sentarse. Diga conmigo, un avivamiento por su palabra. Vamos, dígalo más fuerte. Saluda al que está a su lado, dígale, un avivamiento por su palabra. Amén. Brinde otro aplauso al Rey de Reyes. Es para que se le vaya el sueño, usted como que no está aquí todavía. Amén. Poderoso es el Señor. Es impresionante, amado, poder leer la palabra del Señor en el libro que nosotros hemos leído, en el libro de Lucas capítulo 5, su versículo 5. Es una historia que me llama mucho la atención, y yo quiero que usted preste mucha atención y que no se distraiga, porque quizás si usted se distrae, puede ser que la bendición, el enemigo le robe la palabra y la bendición que Dios tiene para usted. Es impresionante poder hablar esta escritura y poder hablar en este tema. Y para nosotros poder hablar en este tema, yo quiero primeramente, usted sabe, poder hablar quién fue primeramente Jesús. La Biblia relata, usted sabe quién fue Jesús, y todos sabemos quién fue Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios que Dios envió a la tierra para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque la gente quizás se quiera hacer el chivo loco, como decimos los dominicanos, una cosa es que ellos no quieran reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero otra es que es el Hijo de Dios por encima de todo, aunque lo reconozcan o no lo quieran reconocer. Me impresiona la escritura, amado, que Dios determina cómo buscar la manera de salvar a la humanidad, y buscando Dios de que la humanidad no tenía el privilegio de poder salvarse, dice la Biblia y las escrituras que envía a su Hijo hacia la tierra para morir por todo aquel, para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que me
impresiona es, amado, bastante poderoso es que mientras Cristo estuvo en la tierra, las escrituras relatan, usted sabe, toda la maravilla y todas las hazañas que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Usted sabe, a donde quiera que iba, lo que Jesús hacía era algo tan sobrenatural. Si había que entraba a un lugar, a una aldea, si había un enfermo, inmediatamente el enfermo era sano. Si había un paralítico, inmediatamente el paralítico, si tenía contacto con Jesús, inmediatamente era salvo. En pocas palabras, las escrituras relatan que donde quiera que Jesús iba, algo acontecía y algo pasaba. Pero dice las escrituras que viendo Cristo y viendo Dios que el tiempo que Él iba a tener aquí en la tierra era limitado, me impresiona que Él, el reino de los cielos, en el poco tiempo que tenía aquí en la tierra, que duró físicamente los 3 años y 6 meses, dice que Él hizo tantas cosas, tanta maravilla, y que el reino de los cielos se manifestaba con evidencia y con poder y por una palabra que Él desataba inmediatamente. Él podía ir a los lugares que iba, Él podía estar en los lugares que esté, se podían encontrar como se encuentre. Inmediatamente donde Él llegaba con una palabra poderosa y sobrenatural, con una palabra del reino, inmediatamente el reino de los cielos se estremecía a su favor. Y de una vez el infierno tenía que estremecerse, porque había un hombre con una palabra revelada, con una palabra del cielo y con un llamado de parte del Dios Todopoderoso. Yo vengo a decirle a usted en esta mañana que si en su vida hay una palabra depositada de parte de Dios, yo vengo a decirle, no importa en el lugar donde Dios te ponga, en el mismo lugar que Dios te puso, ese lugar puede verse difícil, puede verse que quizás no va a dar fruto, pero una cosa lo que se ve, pero otra lo que el cielo dice de ti en la tierra. Y yo vengo a hablarle a gente que no fueron llamados para estar simplemente mirándose la cara, venir a la iglesia o venir. Usted se ve bonito en esa silla, pero yo vengo a decirle a usted que todos tenemos un llamado aquí en la tierra y todos somos útiles en la mano de Dios. Lo que pasa es que hay mucha gente pero un poquito suave. Lo que pasa es que hay mucha gente que a veces le ponen mucho pero, y Dios no quiere que tú le pongas pero, porque a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece y punto, inmediatamente. O sea, si tú le buscas la lógica a Dios para cumplir su palabra en tu vida, nunca vas a avanzar, nunca lo vas a obedecer, porque lo que tú estás viviendo te va a decir lo contrario, porque lo que Dios te dijo, nunca lo que Dios te dijo va a estar de acorde a lo que tú estás viviendo. Pero ahí es que verdaderamente se levantan las mujeres de Dios, se levantan los hombres de Dios que tienen llamado, que tienen una palabra revelada del cielo y que no depende de lo que la tierra dice, depende de lo que el cielo, su Padre, dice aquí en la tierra. Por eso yo vine a hablarte en esta mañana. Si en ti hay una palabra que Dios te dio, así que levántate, no le pongas excusa a Dios, porque en ti hay un llamado y ese llamado tiene que explotar, porque a través de ti hay alma que tiene que salvarse, a través de ti hay un llamado que depende de ti. Escuchen, dice las escrituras que esto revelaba a Jesús, y no hay un modelo más poderoso y tan sobrenatural que el mismo Jesús. Jesús me enseñó a vivir en todo tiempo. En Jesús, si usted se pone a ver, usted dirá, pero que nadie cree en mí. En Jesús no creían y nadie lo detuvo. En Jesús y sus mismos hermanos, escúcheme bien, y la mayoría de la escritura, usted se pone a ver lo que dice la palabra del Señor. Nunca el que está a tu alrededor va a creer en tu llamado, solamente creen en tu llamado lo que Dios se le revela. Solamente el hombre que cree en ti es al que Dios se le revela. Solamente la mujer que cree en ti es al que Dios se le revela. O sea, tú no puedes preocuparte. Tú tienes que preocuparte que si Dios te llamó, tú tienes que avanzar por encima de todo. Tú tienes que caminar por encima de todo. Aunque tú veas todo difícil, una cosa es lo que está difícil, pero otra es lo que dice Dios. Y si Dios está contigo,
así no son los que marcaron la trayectoria, los que marcaron y los que trajeron un avivamiento aquí en la tierra. Y usted tiene que entender que los hombres con llamado y las mujeres con llamado, todo al final, escúchame bien, al principio se va a ver difícil, pero tú lo que te cuesta es confiar, porque que si todo está bien, entonces Dios no es Dios. Dios por eso es Dios, porque Dios avanza por encima de que todo esté contrario. Dios avanza por encima de que nadie lo crea. Simplemente tú y Dios tienen que creerlo y punto. Y tienes que avanzar, porque si Dios te dio la palabra, Él la va a cumplir a su tiempo. Así que deja de estar gritando y avanza lo que Dios te dijo. Levántate y crea la palabra que Dios te dio. Escuche, quiero levantarme en la plataforma. Quiero levantarme en esta introducción, porque simplemente quiero levantar la plataforma de la introducción para entrar al mensaje. Las escrituras relatan que mientras Jesús estaba en la tierra, entonces viendo él que no podía empezar a terminar el ministerio, dice la Biblia que inmediatamente, viendo por el Espíritu de Dios, dice que comenzó a buscar a los discípulos. Inmediatamente usted lee en el libro de Lucas, donde hemos leído capítulo 5, en su versículo primero dice el llamamiento de los discípulos. O sea, aquí fue que todo empezó. Pero dice las escrituras que me impresiona algo cuando Jesús llega al mar de Galilea. En este lado, la palabra del Señor relata, escuche bien, pastor, que dice que mientras Jesús estaba caminando, se encuentra con un hombre que todos lo conocemos en las escrituras, que nosotros sabemos que era Pedro. Pero lo que me impresiona de esto es que el primer apóstol que Dios llama es este hombre, y cuando lo llama, el hombre que le da la llave, el hombre que lo pone como cabeza de los 12 apóstoles. Ahora bien, antes de Dios llamar a Pedro, dice las escrituras que usted, escúcheme bien, antes de Jesús constituirlo como apóstol, la Biblia dice que él estaba orando, estaba en el monte orando, en el monte de la transfiguración. Y dice que cuando bajó por el Espíritu, y cuando bajó luego que pasó toda la noche orando, dice que fue dirigido por el Espíritu Santo para elegirlo uno por uno. Y yo quiero que usted entienda algo. Aquí, por más que el hombre te quiera dar el llamado, el hombre no da llamado. El que dirige al hombre es el Espíritu de Dios. Y si yo quiero que usted sepa que a veces todo el que quiere que le den un llamado es porque quiere que lo reciba. El hombre que sabe, que confía en Dios y sabe que tarde o temprano, si Dios lo llamó o la mujer lo llamó, confía y espera en Dios. Y Dios sabe que va a cumplir su propósito en esa persona. Una de las cosas que yo quiero que usted sepa, que Jesús luego por el Espíritu fue que eligió a los apóstoles. O sea, el hombre no da aquí ministerio. El hombre te puede capacitar, el hombre te puede equipar, te puede direccionar. Pero si Dios es que te dio el llamado, porque el único que da el llamado es el Dios de los cielos, y tienes hombre para prepararte como los padres que ha puesto en esta casa. O sea, no te preocupes porque te quieran exhibir. O sea, cuando tú confías en Dios, tú sabes que tu tiempo va a llegar tarde o temprano. Si en ti hay un llamado, si en ti hay un compromiso de parte del cielo, aunque la gente no quiera reconocer, la gente va a tener que reconocerte, porque fue Dios que te llamó. Aunque la gente no quiera, si fue Dios que te llamó, date tranquilo, confía en Él, y Dios va a hacer lo que dijo contigo, lo que dijo con tu casa, lo que dijo con tu familia, lo que dijo con tu esposo, lo que dijo con tu esposa, lo que dijo con El Salvador. Dios lo va a hacer por encima de todo. Pero tiene que confiar, esperar en Dios. El problema es que a la gente no le gusta esperar. Segundo principio nuevo que de Dios que te envíe. Tienes que esperar que sea Dios que te envíe. Porque que si te envía tú con las imperfecciones, vas a deconstruir cuando Dios te llama a construir. Vuelvo y lo repito. Cuando tú eres que te envía o te equipa supuestamente
en vez de restaurar, vas a restaurar, vas a desbaratar. Porque el problema aquí no es que Dios te envíe, el problema es que tú esperes el tiempo y te pueda equipar lo necesario hasta que Dios ponga a alguien que ya te vea la capacitación de que ya puede ser enviado. Dice la Biblia que Samuel estaba en la casa de Elí, en el altar, pero dice que no sabía escuchar la voz de Dios. Eso es otro mensaje que yo tengo, pero yo quiero que usted sepa, quiero tocar esta pincelada para que usted entienda. No todos lo sabemos, nacimos sabiendo. Hay gente que Dios ha puesto como líder para que nos direccionen en el llamado. O sea, en pocas palabras, Dios siempre va a poner a alguien para que te alinee y te dirige en el llamado correcto de Dios para tu vida. O sea, tú nada más tienes que esperar el tiempo. No te desesperes, date tranquila. O sea que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. El hombre y la mujer que tú lo ves desesperado porque quiere llamado, quiere predicar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Y no es que es malo, no, lo que es malo es tú hacerlo desordenado y no hacerlo bajo el orden correcto de Dios. O sea, cuando tú confías en Dios, tú te esperas tranquilo, tú no te desesperas, tú dejas que otros se vayan adelante, si es posible, porque esto no es de que quiere, esto es de que Dios tenga misericordia, porque tú sabes que el que te llamó, tarde o temprano va a cumplir lo que te dijo, por encima de la cabeza del diablo y por encima de la cabeza de quien sea. Cuando Dios te dice que va a hacer algo, aunque la gente no quiera, la gente va a tener que reconocer. Y yo no sé lo que esta casa Dios ha dicho, pero yo dije que no, escúcheme bien, en el espíritu puedo ver que lo que Dios dijo en esta casa, aunque no quieran creer mucho, como Dios lo va a hacer por encima de todo. Solamente van a creer, solamente van a ser bendecidos los que crean en la visión de la casa, solamente van a prosperar, solamente van a avanzar los que se acogen a la visión. Y estoy viendo promesas que van a ser contestadas si le obedece a Dios. Estoy viendo promesas que van a ser contestadas si le cree a Dios. Así que no te preocupes, que lo que Dios te prometió no va a cumplir. Pero tenemos que estar acorde a la visión. La Biblia dice, escuchen bien, la Escritura relata que entrando Jesús, escuchen bien porque voy a ir un poquito rápido porque tengo nada más una hora y no quiero ser muy extenso ni quiero pasarme del tiempo, quiero ser lo más moderado que pueda y éticamente. Ahora bien, la Escritura relata, escuchen bien, que cuando Jesús entonces ahora comienza el llamado, escúcheme bien, la Biblia se relata que Jesús lo primero que hace es encontrarse con un hombre llamado Pedro y dice que su hermano también estaba con él. Ahora las Escrituras relatan, escuchen bien, usted sabe y conoce esta historia, quizás se la han predicado mucho o usted la ha predicado o la ha leído bastante. La Biblia relata, pero quiero tomar unos cuantos puntos y unos cuantos principios de esta historia para yo poder fundamentarme y poder dar el mensaje que yo tengo para usted en esta mañana. Las Escrituras relatan que hubiera visto a Pedro, Jesús lo hubiera visto y hubiera sabido antes de que Pedro le hubiera dicho lo que hubiera acontecido. La Biblia dice que cuando Jesús encuentra a Pedro, lo primero que hace, Pedro hubiera venido de fracasar, escuche bien, de fracasar toda la noche, hubiera pecado toda la noche, pero la Biblia relata que Pedro esa noche no hubiera pescado nada. Yo quiero que usted sepa algo muy importante, que para la pesca, el que sabe de pesca, la mejor temporada y la mejor hora para pescar es de noche, porque los peces de noche es que suben a la profundidad, porque de día ellos se esconden debajo de las aguas. Y por eso Pedro pensaba que estaba haciendo lo correcto. Lo que Pedro estaba haciendo era algo profesionalmente. Pero una de las cosas que yo te vengo a enseñar en esta noche es que por más profesional que tú seas en una área, para Dios manifestarse en tu vida, Dios va a permitir que tú fracases. Pero Miguel, ¿por qué tú dices que yo voy a fracasar? Porque es que si no fracasas no ve la mano de Dios. Si no fracasas en eso que tú te crees que eres profesional, que te preparaste,
permitir un fracaso, siempre va a permitir que algo se te salga de la mano, porque nunca nosotros no queremos siempre manejar con el control de todo. Queremos manejar todo a nuestra manera, y hay cosas que por más que tú quieras, a veces Dios va a permitir que se te salgan de la mano, y ahí es que entonces Dios te va a decir: cuando se acabe tu fuerza, entonces empieza la mía. Cuando se acaben tus recursos, entonces empieza mi recurso. Es verdad que no hay, es verdad que hay crisis, pero tranquilo, que si yo di la palabra para esta casa, los recursos los voy a traer de donde sea. Los recursos los voy a traer. Es verdad que está casado, pero por tanto ha trabajado, por tanto ha confiado. Todo el que trabaja en Dios, Dios nunca lo deja de vergüenza. Todo el trabajo de sudor que un hijo hija de Dios ha trabajado, tarde o temprano Dios lo recompensa. Y yo estoy profetizando que viene recompensa para los hijos de la casa, que se han trabajado, que han trabajado, que han trabajado en la visión de la casa. Y ha trabajado todas las noches. Pero una cosa es lo que tú estás pensando, pero otra que Dios piensa. Pedro pensaba que todo se le hubiera acabado. Pedro pensaba que ya su vida nunca más ibas a ser igual. Y en el momento que ella pensaba que su vida era toda una noche de fracaso, inmediatamente él, sin saberlo, le salió Jesús al encuentro. Porque Dios nunca llega tarde ni antes. Dios llega en el momento justo para obrar en tu vida. O sea, por más difícil que se vean los proyectos que tú pones en la mano de Dios, esos son los mejores momentos. Esos son la mejor gloria para Dios enseñarte que no es con tu fuerza, no es con papi, no es con mami, es con el Dios que te dio la palabra, que va a traer avivamiento para esta casa. Es con el Dios que te dio la palabra, que va a traer el saciamiento para esta casa. Es con el Dios que te dio la palabra, que va a traer crecimiento para esta casa. Así que levántate, sacúdete el polvo. No es hora de gritar, es hora de celebrar y de decir: viene mi mejor día, viene mi mejor tiempo, viene mi mejor temporada, viene mi mejor gloria, viene lo mejor para mi vida, viene mi mejor momento para mi vida y para lo mío. Entonces le sale Jesús. Ahora bien, escúchame, porque ahora voy a entrar un poco a la puerta del mensaje. Lo primero que Jesús hace cuando se encuentra con Jesús, lo primero que le dice es: aquí, Pedro, yo necesito que tú me prestes tu barca. Wow, ahí fue que eso me voló la cabeza. Y yo dije: pero es verdad que Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Porque si hubiera sido Miguel, o hubiera sido un salvadoreño, o un ecuatoriano, o un extranjero de otro país, le hubiera dicho: no, tú fracasaste, olvida eso. No, ya no hay nada que buscar. Tú intentaste todo. Pero Jesús lo primero que le dice: préstame tu barca. Ahora, ¿cuál fue la barca que él pidió? No fue la del vecino, fue la que fracasó toda la noche. Porque es que Dios nunca va a exhibir su gloria en alguien que quizás se siente que lo ha logrado todo. Porque Dios siempre va a honrar. Dime todos los hombres de Dios que están en la palestra, que Dios lo ha levantado con poder y gloria. Esos hombres están ahí, no es porque siempre han sido exitosos, es porque de un fracaso se han levantado y de otro fracaso se han levantado. Porque eso es lo que hace Dios, de fracaso en fracaso. Dios sigue su gloria de gloria. Porque dime cuán grande es tu proceso y te diré cuán grande es tu llamado. Dime cuán grande es tu desierto y te diré cuán grande será la gloria que Dios va a manifestar a través de ti. Y Dios no lo va a hacer con el hermanito que está a tu lado. Dios lo va a hacer contigo mismo, con el mismo que nadie creyó, con el que dijeron que no iba a poder. De verdad que hay mucha gente diciendo que esta iglesia no va para ningún lado. Prepárate que este año no es contigo. Avancemos, avancemos y vamos y vamos a crecer por encima de todo, porque tenemos una palabra de avivamiento que vamos a crecer.
Dios lo que quiere ver es, eso es mejor para ti. Porque según lo que, hasta donde tú llegues tu grado de fe, hasta ahí que Dios va a obrar contigo. O sea, eso es mejor para ti que todo te difícil. Porque de ahí que Dios va a sacar el mejor hombre de Dios de tu vida. De ahí que Dios va a sacar a mujeres de Dios guerreras que tiene dormida dentro de ti. O sea, yo no vine a hablarle a usted personal. Yo le vine a hablar a usted una palabra a su espíritu, a enfocarlo, a direccionarlo, a guiarlo a la visión de la casa. Olvídese de estar diciendo que no, que está difícil. Solamente confíe en Dios y créale a Dios. Y usted verá los cielos abiertos en su casa, verá los cielos abiertos en su familia, verá los cielos abiertos en sus hijos, verá los cielos abiertos en tu empresa, verá los cielos abiertos en tu negocio, verá los cielos abiertos aquí en Ecuador, en Salvador, en el mundo entero. Cuando tú le creas a Dios, cuando tú le creas a Dios, ahí es que verdaderamente se sabe dónde que son, de qué están hechos las subidas y los subidos de Dios. Porque que nosotros los hombres de fe y que tenemos liderazgo y que equipamos hombres, no es para que se sientan. Aquí en Ecuador nosotros tenemos una escuela de luz profética y tenemos aproximadamente algunos 60 personas de hombres. Pero usted cree que uno lo está equipando para que sea igual o para que se vaya a sentar. De nada sirve eso. Eso es equiparte, prepararte y enviarte. Porque la Biblia dice que hacer discípulos y enviarte. O sea, deje de estar poniéndole el pelo a Dios. A Dios, por más bueno que tú le pongas, cuando Dios dice que va a hacerlo contigo, aunque tú busques la vida excusa, Dios lo va a hacer, punto. Lo mejor que tú puedes hacer es abandonarte en la mano de Dios. Deja de estar justificando y poniéndole pelo a Dios. Mejor obedece antes que Dios busque otro método, porque Él es amor, porque usted sabe que también es. No se usted lo sabe en el texto. Entonces obedezca al Padre y olvídese que Él sabe en el camino lo que va a hacer. Aquí, escúcheme bien, ningún hombre tiene todo bajo control. Al final y al cabo, todo lo que un hombre hace, un hombre lo hace por fe y confiando de que algo Dios va a hacer. Al final y al cabo, porque es que si buscamos la lógica, nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a agarrar y vamos a avanzar, porque la lógica nos va a decir todo lo contrario. Nos va a decir que no puede, nos va a decir que no está capacitado, no es el tiempo. Y mil peos, porque desde el principio eso es lo que hace el hombre, poner peo y no asumir su responsabilidad de fracaso y falta que hizo. Ahora bien, escuchen bien, cuando Pedro le hace, este es otro principio que me gusta, para tú poder ver la manifestación de Dios. Pedro no se justificó, porque hay gente que porque han fracasado día y noche, piensan que para eso es un motivo de decirle a Dios que no. Lo primero que Pedro hizo fue obedecer. ¿Por qué? Porque él no le importó que hubiera fracasado toda la noche. Él le importó simplemente obedecer a la voz de Jesús. O sea, cuando tú pones, escucha bien, cuando tú pones tu problema de segundo y pones a Dios en primer lugar por encima de todo, Dios resuelve tu problema. O sea, hay gente que quiere poner primero su problema y a Dios de segundo. Dios no coge el lugar segundo. Dios coge el primer lugar o nada. Porque Dios no es segundo para nadie. Dios siempre será el primero, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Y eso es lo que Él quiere que Dios tenga en tu vida, que lo ponga a Él en primer lugar, por encima de todo. Hay gente que dice, pero es que tú no tienes los fracasos que yo he tenido. Aquí todos hemos tenido fracasos, aquí todos hemos tenido problemas, pero por encima de todo hemos puesto a Dios en primer lugar. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio, por encima de la familia, ponemos a Dios primero, porque yo no he visto ese que ha puesto a Dios en primer lugar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no ha visto un hombre que ha puesto su confianza en Dios y Dios lo haya dejado en vergüenza. Dios no dejó a ningún hombre, lo dejó en vergüenza. No dejó a Jacob, no dejó a Abraham, no dejó a Moisés, no dejó a Josué, no dejó a Elías, no dejó a los discípulos, y tampoco a ti te va a dejar solo. Si Él no lo dejó a ellos, tampoco te va a dejar a ti. Así que avanza, crea la palabra que Dios ha dicho que va a cumplir en tu vida y obedece que Dios va a cumplir eso que ha dicho. Y estoy profetizando que antes que el mes se acabe, viene promesa contestada. Antes que el mes se acabe, viene promesa que
puso pero. Y Pedro había dicho: Señor, yo fracasé, yo no puedo. Y no le estoy diciendo que fracasó un momento. O sea, y yo quiero que ustedes sepan que Pedro, si la Biblia relata que toda la noche fracasó, eso era que no tenía para comer mañana. Porque no era que tenían una empresa multitudinaria, vivían el día a día. Y ese día fracasó. Pero sin saber que iba a comer el otro día, Dios se le apareció a través de su hijo. O sea, cuando tú te ocupas de lo de Dios, Dios se ocupa de lo tuyo y de lo que te pertenece y te rodea. Aunque se vea difícil y se vea imposible de creer, porque Dios está buscando gente que simplemente camine porque creen, simplemente de que quiere que le obedezca, porque eso es lo que Dios quiere. Pedro agarró y obedeció, le dijo: ok, maestro, te presto mi barca. Ahora bien, otro punto que me gusta, lo primero que hace Jesús es predicar el reino de los cielos. Este es un punto muy importante para los líderes de la casa y para quien está viendo transmitiendo. Lo primero que Jesús hace es enfocarse en el reino, no enfocarse en el fracaso de Pedro. Porque el líder tiene que saber que cuando Dios te pone como líder y como cabeza, y todo el que está aquí tiene un llamado al liderazgo, pero nunca lo va a ejercer ni te va a dar cuenta hasta que Dios no te prepare y te capacite. ¿Usted sabe por qué? Porque lo primero que hizo Jesús fue enfocarse en el reino. Cuando Dios te permite como líder que te revela o te enseña o te muestra una visión de alguien que ha fracasado, no es para que tú lo crucifiques, es para que tú lo restaures con la palabra del reino. Lo primero que Jesús hizo no fue hablarle del fracaso, fue hablarle de la palabra del reino. Inmediatamente él ni siquiera se había acordado del problema, porque cuando tú vas a alguien que tú sabes que ha fracasado, que ha fallado, cuando tú vas con una mansa y una palabra sabia, tú lo que en vez de alejarlo, de frustrarlo, lo que lo edifica y lo restaura. Y yo vine a hablar con gente que tiene un espíritu de sabiduría en esta casa, que tienen que saber el lenguaje no humano, sino el lenguaje del reino. Lo único que va a restaurar a la gente es la palabra de Dios. Lo único que va a traer avivamiento a la gente venga aquí es la palabra de Dios. Cuando tú te enfocas en la palabra, cuando tú te enfocas en el reino, olvídate que la gente va a venir sola. La Biblia dice que la gente escuchaba a Jesús con hambre y no le importaba que les diera la noche, porque cuando en una casa hay una palabra revelada, fresca, un pan fresco, la gente tiene hambre de escucharla. Y si tú estás aquí en esta noche, es porque tú eres parte de esa generación que tiene hambre de la palabra, que tiene hambre de ese pan fresco que hay en esta casa. Y yo digo más, activarte todavía, a decirte: no te desenfoques, que mientras haya palabra y haya revelación en esta casa, nada te va a hacer falta en tu casa, nada te va a hacer falta en tu vida. Así que créele a Dios. Nada te hace falta. La Biblia dice que nada le faltaba a Jesús ni a los discípulos, porque todo era añadido. Porque cuando tú te enfocas en el reino primero, olvídate que lo segundo, lo primordial, la añadidura te van a hacer. Pero el problema es que lo estamos haciendo al revés. Nos enfocamos primero en la añadidura y después en el reino. Y así no funciona. ¿Funciona a la manera de Dios o no funciona? Por más que quieras disfrazar, esto funciona a la manera de Dios. En tu vida va a funcionar. Por más que el padre de esta casa te diga, si tú no lo haces a la manera de Dios, no va a funcionar. Él se va a cansar de hablar, pero si usted no se determina a hacerlo a la manera de Dios, usted va a vivir una vida de fracasado. Pero si lo hace a la manera de Dios y obedece a la voz que Dios tiene en esta casa, pero preocúpese que por más difícil que usted esté pasando ese problema, no hay problema grande para mi Dios todopoderoso grande. Ese problema Dios lo resuelve tarde o temprano, porque Dios no falla. Dios resuelve lo que promete y Dios resuelve y cumple lo que promete en cada uno de sus hijos. Ahora bien, escúcheme bien, la Biblia dice, escuche, ponga mucha atención, porque aquí es que quiero entrar un poco en el mensaje que voy a entrar y donde que está la revelación y la palabra que quiero darle. Ahora, ¿qué hace Jesús? Le dice luego de esto, luego que predica, agarra y le dice:
Luego que la multitud lo está escuchando, lo primero que hace y le dice a Jesús, a Pedro: boga mar adentro en el mar que estamos de Galilea. En este mar me impresiona porque este mar tiene un contexto y un significado, es de alfa en el contexto hebraico. Este mar es ese significado que tiene. Usted puede ver que en Israel, si usted va, tiene el mismo significado, porque las escrituras y los antiguos, los manuscritos antiguos no cambian. Aunque quizás nosotros le buscamos tradiciones y le interpretaciones a la escritura, pero allá no cambian. Usted va ahora mismo y va a tener ese mismo significado y tiene un simbolismo. ¿Usted sabe por qué? Como de alfa. Por eso le llaman este significado y tiene este significado este mal. Ahora, ¿qué Jesús le dice? He aquí, escúcheme bien, de nuevo le dice: boga mar adentro. Ahora, ¿qué hace Jesús? Le dice otra obediencia para ver si puede hacerlo. ¿Y qué hace Pedro? Despega la barca y entonces luego nuevamente obedece a la voz que Jesús le está diciendo. O sea, Pedro no le está diciendo: Señor, pero yo quiero hablar contigo porque es que a mí me pasó algo anoche. No, Pedro no le dice nada de esto. Pedro se enfoca en la voz de Jesús, porque cuando tú te enfocas en la voz celestial del Padre, olvídate que Dios sabe lo que a ti te hace falta. Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios no es hombre, escúchame bien, para que le tenga colgado la cosa. Él sabe lo que el hombre hay y lo que en el hombre necesita, sin que antes nadie se lo diga, se lo revele. Porque Él fue tu creador, Él fue el que nos creó. Él sabe lo que nos hace falta hoy y lo que nos hace falta mañana y lo que nos hace falta en un futuro. O sea, Él no hay nadie que le diga nada de ti. Él te conoce tal cual como tú eres. Entonces, ¿qué hace Pedro? Obedece inmediatamente, sin importar de que hubiera fracasado toda la noche. Él está confiando, escúcheme bien, que a pesar de que ha fracasado, está confiando que Dios algo va a hacer en su vida. Él sabe que tarde o temprano ese fracaso que hubiera tenido, ese fracaso, Dios se lo iba a recompensar. Porque yo no he visto ese hombre que se ha levantado tarde o temprano, aunque sea, por más que haya fracasado, y Dios no le dé su recompensa por encima de todo. O sea, lo que yo te estoy diciendo es: no importa, escúchame bien, que tú estés trabajando y tú no veas nada, que tú piensas que la cosa está difícil, que tú veas que quizás nada está avanzando. Sigue trabajando como Pedro, sigue confiando como Pedro, y verás que tarde o temprano va a venir el milagro más grande sobre tu vida y nadie lo va a poder creer. ¿Por qué? Porque Dios hace que obra, pero Dios no quiere gente que se rinda. Dios no quiere gente que esté gritando, que esté diciendo: yo no puedo. No, Dios sabe que tú puedes, y Dios no le da carga a sus hijos que no puedan llevar. Y si Dios sabe que tú puedes ser problema, es porque Él sabe que Él te capacitó. Él sabe que tú estás preparado. Dios no te va a dejar en el mar solo. Él va a entrar contigo al mar y te va a dar la victoria en medio del mar. Por eso se puede levantar la tormenta que se levante, puede levantarse los vientos que se levanten, y Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Dios va a cumplir su propósito en mi casa. Dios va a cumplir su propósito en mi ministerio. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, en tu vecino, en tu alrededor, y va a ser bendecido tú y tu casa y todo lo que te rodea. Prepárate, porque viene el avivamiento más grande para tu vida. Prepárate, porque viene el avivamiento más grande para este sector. La gente va a venir sola, la gente va a venir, se van a sorprender, van a decir: pero Dios mío, ¿qué pasa en esa casa? Que tenemos pan para obra de Dios, y la gente tiene hambre de escuchar a Dios. No hay tiempo para enfocarse en el problema. No hay tiempo para enfocarse en el problema. Pero Miguel, no tengo el problema cierto. Pero no tenemos tiempo para enfocarnos en el problema. Tenemos tiempo para enfocarnos en Dios. Y solamente los que se enfoquen en Dios por encima del problema es que van a ver la victoria. Solamente eso. Porque es que todo el mundo tiene problemas, y los problemas nunca se van a acabar. Pero yo no he visto ese que ha tenido problemas y ha puesto a Dios en primer lugar, y Dios le ha dejado vergüenza. Dios lo exalta por encima de todo el mundo. Y van a tener que reconocer, van a tener que creer por encima de todo de que Dios te llamó, de que Dios está contigo. Escucha bien, porque voy a avanzar, porque el tiempo no me da para seguir profundizando.
Biblia dice que entonces luego Pedro, escuche bien, agarra y obedece y boga mar adentro. Las escrituras relatan, escuche bien y ponga mucha atención. Las escrituras relatan que dice que Pedro, luego que está en el mismo lugar, el Señor lo llevó a donde él estaba. Y dice que Pedro agarra y vos escucha de nuevo. Porque una de las cosas que va a hacer que tú veas tu milagro, no creas que hay mucho brincar y mucho patalear y mucha unción y mucho fuego. Lo primero que va a traer, escúchame bien, que tú veas todo eso en tu llamado. Y la unción es buena, el llamado es bueno, el fuego es bueno, la palabra es bueno, pero de nada te sirve si no tiene obediencia. No, pero Miguel, yo puedo ir a los lugares que vaya. Escuche bien, yo puedo ir a donde quiera que Dios me lleve, pero cuando tú tienes disciplina y tienes carácter y has sido formado y obedece a la voz de tu Padre y a Dios por encima de todo, escúchame bien, el fuego, la unción me puede abrir la puerta, pero el carácter y el respeto hacia Dios y hacia cualquier persona, eso me mantiene la puerta abierta. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que van a muchos lugares pero nunca más vuelven, porque ellos se enfocaron solamente en el fuego, en la unción, pero no tienen un carácter, no tienen fundamento, no tienen disciplina. Y una de las cosas que te voy a enseñar es, para tú poder caminar todo el tiempo bajo cielos abiertos, tienes que obedecer a la voz de tu Padre. Eso es lo que te va a mantener caminar bajo cielos abiertos. Si no tenemos obediencia, de nada nos sirve el fuego, de nada nos sirve brincar, saltar, si no obedecemos a la voz de Dios y nuestro Padre. En pocas palabras, de nada te sirve. Es mejor la obediencia, dice la palabra, que el sacrificio. Olvídate, cuando tú obedeces a Dios, todo viene por la calentura, viene el fuego, viene la unción, viene todo. Pero no, yo voy a hacer porque lo que yo quiera. Así no funciona el reino. El reino funciona obedeciendo la voz de su principio. Y Dios no rompe principios, Dios no rompe legado. Dios camina bajo su palabra y cumple su palabra. Y yo creo que le estoy hablando aquí a gente que quizás en algún momento han fracasado igual que yo, pero están dispuestos a caminar bajo la voluntad de Dios por encima de todo. Están dispuestos a caminar por encima de todo, obedecerle a Dios y caminar bajo su obediencia. Ahora Pedro le dice: maestro, he aquí que toda la noche yo he pecado. Oiga, ahora es que viene Pedro y le dice: maestro, toda la noche yo he pecado. Después que ha pasado de todo, se ha evangelizado, se ha predicado, se ha salvado, ahora es que le viene a decir, porque el maestro le dice, y el maestro no le dice: pero tú fracasaste. No, el primero que agarra y le revela esto es Pedro, y le dice: maestro, toda la noche yo he pecado y no he pecado nada. Pero dice las escrituras que Pedro no se enfocó en el fracaso. La Biblia dice: pero escucha bien, Señor, yo ahora voy a obedecer a lo que tú me estás diciendo. Voy a tirar la red, no en mi nombre, sino en el nombre tuyo de tu palabra. Los eruditos, escuchen bien, los conocedores dicen que Pedro estaba tirando la red a la lógica de la vida, de la pesca. ¿Y cuál era la lógica? A la izquierda era que se pescaba. Él tiraba la red a la izquierda porque profesionalmente era a la izquierda que se tiraba
Hay que tiene que adorar aquí a Dios, por favor. Hay que tiene que adorar aquí a Dios. Te estoy profetizando que no le obedezca al hombre, obedécele a Dios. El hombre te dice que fracasaste, el hombre te dice que ya no hay solución, pero si le obedece a Dios por encima del problema, va a tener solución en tu casa, va a tener solución en tu vida, en tu matrimonio, en todo lo tuyo y en tu familia. Ay, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que decir: voy a obedecer, aunque no lo entienda, voy a caminar, aunque no vea nada, voy a creer, porque el que me llamó va a cumplir, el que me llamó sabe y respeta su palabra. Voy a obedecer, voy a obedecer. Cuando tú obedeces, el milagro que tú crees que es imposible, Dios lo logra. Cuando tú obedeces, no tan solamente eres bendecido tú solo, sino todo el que te rodea. Yo le estoy predicando a usted, pero el mensaje usted pensará que era más para los líderes de esta casa. Yo estoy hablando para la iglesia en general, porque cuando Dios bendice, la bendición de Dios no se contiene. Bendice tu casa, te bendice a ti y bendice a otro. La Biblia dice que la pesca era tan grande que la red se quería romper. Pero dice que viendo ellos que se quería romper, la barca también se quería hundir. O sea, porque es que cuando Dios te permite que tú fracases, Dios te permite que el proceso sea difícil, pero cuando Dios dice: voy a llenar tu barca, voy a llenar tu casa, el diablo, el infierno puede ponerse como se ponga, y viene multiplicación para tu vida, viene multiplicación para esta casa, viene multiplicación para los hijos. Pedro llamó a la otra barca y le dijo: vengan, porque es demasiado la pesca. Así te vengo a profetizar que todo lo que te hace falta hoy, mañana lo vas a tener de sobra para darle a otro. Ay, no, pero yo pensaba que aquí se le daba la palabra. Todo lo que te hace falta, mañana lo vas a tener de sobra. Y le van a tus hijos, le van a tu vecino, y van a